El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en esta secuencia de la palabra de Dios a través del profeta Isaías, con un testimonio muy hermoso del del rey Ezequías. En ese intermedio que hay de la infidelidad que están viviendo los reyes, sacerdotes, profetas y la gente del pueblo, que son los hijos de Dios, amados por Él, se da una interrupción con este rey, el rey Ezequías, hijo precisamente del rey Ahaz, que terminó siendo infiel al Señor y que no se comportó como el rey David, que era un rey según el corazón del Señor. ¿Por qué? Por lo que nos enseña siempre en esa secuencia, cuando leemos el libro de los reyes, de las crónicas, los libros de Samuel y sobre todo de todos los profetas. El pecado de la infidelidad radicaba en desobedecer los preceptos del Señor, sus mandamientos, en no escuchar al Señor y seguir el dictamen del Señor. En eso radicaba la infidelidad del pueblo y en eso radicaban también sus desgracias y todo lo que venía para ellos. El rey Ezequías se comienza a comportar de manera diferente y sabe en su corazón que Israel ha ultrajado, ha prostituido y ha adulterado los mandamientos del Señor y que no los está siguiendo limpiamente. Y lo primero que comienza a hacer Ezequías, que se le conoce como la reforma de Ezequías, es purificar el culto. Porque la forma en que Israel está dando culto al Señor es una forma sincretista. Saben mezclar el culto al Señor con la infidelidad para tranquilizar su conciencia y decir que son fieles al Señor. Y lo hacen a través de la demagogia de la ley, con unos artificios
dialécticos en la palabra tan impresionantes, que la gente cuando escucha a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, creen que son los más fieles al Señor. Y por eso Ezequías comprende que lo primero que tiene que ir es a la esencia de la palabra del Señor, al espíritu puro de la ley, al auténtico espíritu con el cual Dios le habló al pueblo de Israel, y comienza la purificación de los ritos, de los altares, del templo, a tal punto que el rey Ahaz, su papá, había hecho pactos con el rey de Asiria, y era tan terrible su profanación interior que le hacía creer a la gente que esa era la voluntad de Dios. Y por eso el Señor termina despreciándolo y despreciando a Asiria. Y Ezequías no quiso hacer lo mismo. Comprendió que él no podía seguir los mismos criterios de su padre y que tenía que desconectarse de los criterios de los asirios. Y por eso los asirios lo invaden. La primera prueba que tiene el rey Ezequías en esto es la invasión de los asirios, en esa búsqueda de la fidelidad al Señor. Y podría haberse preguntado por qué yo, buscando ser fiel al Señor, me ocurren, entre comillas, estas desgracias. Pero el profeta Isaías estaba allí para hablarle en nombre del Señor y decirle que no temiera, que siguiera con su propósito de reforma, que Dios lo iba a salvar. Y de hecho los asirios entraron y derribaron las ciudades fortificadas de Jerusalén, y sin embargo el Señor seguía hablándole a través de Isaías, diciendo: no le tengas miedo. Es una historia, un testimonio muy bonito que nos cuenta el mismo Isaías y el libro de los reyes de Ezequías, que se fió de la promesa que el Señor le hacía en medio de las dificultades más grandes para no tener miedo. Fíjense cómo él repara, valiéndose solamente de la escucha de la palabra del Señor y de lo que el Señor le está comunicando a través de Isaías y no de las apariencias externas. Ahora el rey Ezequías aparece con otra prueba y es una enfermedad grave en la que cae. Y el Señor le manda a decir a través de Isaías que no se va a librar de la prueba de la muerte. Es una prefiguración de lo que vive Cristo. Simplemente que Cristo, si la acepta voluntariamente y dando gracias, va a la muerte, porque sabe que Dios lo va a librar de allí. Ezequías no aguanta esta prueba y le dice al Señor que lo libre de la muerte, que mire que Él se ha comportado fielmente ante Él. Pero es que a Ezequías todavía no le alcanza la fe para comprender que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Todavía no tiene la experiencia de fe que sí tenía la Virgen, que sí tenía San José, y que incluso llegó a tener Job, superando la fe de Ezequías, para saber que la muerte también era una bendición en la vida de un hombre y de una mujer que confiaban plenamente en el Señor. En Él la fe no es tan perfecta, siendo una fe muy grande. Líbrame, Señor. Sin embargo, se fía del Señor. Y viene Isaías a decirle: tu oración ha sido escuchada, no tengas miedo, al tercer día te vas a aliviar e irás al templo a purificarte. Y este rey termina desempeñando todo su ejercicio en un camino de confianza al Señor. ¿En qué consistió la reforma de Ezequías? En que siempre se detenía a escuchar al Señor. En que a pesar de las presiones externas e incluso de la manipulación, de la sutileza del rey de Asiria y de lo calculador que fue el rey de Asiria, cuando en algún momento, para presionarlo, le dice que Dios no lo va a librar y que incluso él está logrando las conquistas en nombre de Yahvé, que se sometan a él. Y Ezequías sabía que someterse a la palabra del rey de Asiria era traicionar al Señor.
Incluso hubo un momento de prueba muy fuerte donde el rey de Asiria le dijo: si no se someten todos a mí, los voy a invadir totalmente y los voy a someter a la esclavitud. Y Ezequías le pregunta qué quiere él a cambio para que no lo someta. Y comienza a darle todos los bienes materiales del templo, el oro, y se lo comienza a entregar, porque a Ezequías no le importa lo material. Le importa es la fidelidad del pueblo a Yahvé, con tal de que nosotros no decepcionemos al Señor y lo escuchemos solamente a Él. La reforma que Ezequías realizó consistió en la escucha atenta de la palabra del Señor. Por eso, antes de dejarse presionar de los calculadores, de lo externo, que incluso hablaban en nombre de Yahvé, prefirió escuchar al profeta Isaías. Y era el profeta despreciado y perseguido. Era el profeta que no era aceptado. Y él prefirió escuchar a este profeta, porque le era consecuente con la palabra del Señor. Y por eso Dios termina dándole todo el respaldo a este rey. Y de hecho las crónicas y el libro de los reyes dicen cómo murió. Murió siendo fiel a Yahvé. Hizo todo lo que le agrada al Señor, y se comportó como David, su padre. Esta es una lección muy grande para nosotros, porque de hecho hoy el Salmo, que es la continuación de lo que vivió el rey Ezequías, describe la tribulación que él vivía interiormente, que su vida estaba contada como una tela, una tienda que se recogía y se enrollaba, y que estaba a punto de morir y de agonizar, pero que prefirió invocar al Señor y escucharlo a Él, y por eso Dios lo atendió. Y es una lección muy grande para nosotros. Cuando a veces somos tentados a confiar en nuestros cálculos humanos o en las apariencias externas. A mí me impactó mucho, y eso lo he dicho estos días en las homilías, que quien terminó su periodo como presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis José, el cardenal Luis José, le decía a los obispos: bienaventurados aquellos obispos que no se dejan deslumbrar por la estadística. Y a veces nosotros tenemos esa tentación, dejarnos deslumbrar por lo aparente, que no fue lo que le pasó al rey Ezequías. Y por eso hoy viene Cristo a decirnos que Él es mucho más que el esplendor externo del templo, que Él es mucho más que el esplendor externo de la apariencia del sábado, que Él es el dueño del sábado. Y Él es el único que sabe qué se debe hacer y cómo se deben hacer las cosas en día sábado. No como los escribas, no como los fariseos, no como los magíster en teología, doctorados en teología de la época, que eran los que escrutaban la Sagrada Escritura y los que sabían de casuística teológica y casuística moral y casuística dogmática de aquel tiempo, sino que es Él. Y el que verdaderamente nos enseña a vivir la vida y nos enseña a interpretar correctamente la ley es el Señor, es la Eucaristía. Un cristiano que no centra su corazón en la Eucaristía, su vida en la Eucaristía, y no se hace dependiente de la Eucaristía como criterio fundamental, como espíritu fundamental para saber vivir la vida, para saber comportarse frente a las leyes, para saber comportarse frente a los demás, se vuelve superficial. Hace poco me decía mi director espiritual, un hombre de 92 años, con mucha preocupación por lo que ve hoy al exterior de la iglesia, y me decía: mijito, hay mucha superficialidad.
muchísima. Y me advertía y me decía, tú no te puedes igualar a esta forma de relacionarse con el Señor y de vivir la fe. Cuando la Eucaristía no es el centro, como así lo quiso poner el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium, no es el centro, el criterio de nuestros comportamientos morales, de nuestras actitudes frente a Dios y frente al prójimo, nos volvemos legalistas. Nos dejamos fascinar por lo superficial, por lo mediocre, por lo que no sirve. ¿Y saben cómo nos damos cuenta que estamos cayendo en ese espíritu de la asedia, como lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica? La asedia es un espíritu que va invadiendo la vida y nos va volviendo superficiales frente a Dios y frente al prójimo. Y terminamos más aferrados a lo que es accidental y olvidamos lo esencial de Dios y del prójimo. Ese espíritu va invadiendo la vida en el interior y nos damos cuenta en referencia precisamente a nuestra relación con Dios y con el prójimo. Y ahí viene el pecado. ¿Cómo es el deseo de nuestro corazón frente a la Eucaristía? ¿Será que nos mueve de pasión y nos palpita el corazón como les palpitaba a los discípulos de Emaús cuando escuchaban en esa celebración litúrgica que plasma San Lucas de manera maravillosa por inspiración del Espíritu Santo en ese capítulo 24 con los discípulos de Emaús, mientras en plena liturgia eucarística Cristo se manifiesta y comienza a hablarle de los profetas, de la ley de Moisés, de los salmos y de los escritos, y a ellos les ardía el corazón? ¿Será que eso nos pasa a nosotros en la Eucaristía? ¿O qué nos produce, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios? Nos arde el corazón de amor por Dios, de entrega y de un deseo profundo de vivir en santidad por Él cuando leemos la Sagrada Escritura. O al contrario, leer la Sagrada Escritura nos enciende de pasión y de amor por nosotros mismos, por nuestros criterios, por proyectos meramente humanos y terrenos, y no por el cielo y la santidad y la unión profunda con Dios, como les pasó a los discípulos de Emaús. Porque a algunos la Biblia les sirve para llenarse de vanidad y de amor propio, para que todo el mundo sepa que son los que más saben, como les pasaba a los escribas. Y por eso Cristo fue un obstáculo para ellos, porque la forma en que Él interpretaba la Sagrada Escritura y se relacionaba con ellos se convertía en un obstáculo para los propósitos que ellos querían. ¿Y qué querían los escribas? Que todo el mundo terminara a los pies de ellos, preguntándoles a ellos y tomándolos como medida de criterio para vivir la ley, para vivir el culto, para vivir la moral, para vivir la fe. Es como cuando nosotros los sacerdotes nos vamos dejando impregnar de ese espíritu y nos vamos convirtiendo nosotros en la medida de todo. Y nuestro criterio es la medida de cómo se deben hacer las cosas. Y eso nos va invadiendo y ya no es Cristo. Es cuando nuestro interés interior no es que la gente vaya y dependa de Cristo Eucaristía, vaya y se haga dependiente de la palabra de Dios, vaya y se haga dependiente de la iglesia. Y más bien hacemos que la gente se haga dependiente de nosotros. Y hay de quien no acepte nuestros criterios. Cómo se nos hiere y se nos lastima la susceptibilidad. O cuando prefieren a otro en vez de a nosotros. Dios mío, la muerte, la agonía psíquica y espiritual de estos. Porque está tan hinchada la soberbia y la susceptibilidad, que eso de que prefieran primero a Cristo que a mí, eso pasó. De hecho, hubo una escuela filosófica en tiempo de Sócrates, que eran los sofistas. Y ellos eran la medida de los criterios de comportamiento y de hacer filosofía y de vivir. Y eran demagogos. Cogían la palabra
y con tanta sutileza y artificios dialécticos envolvían a la gente, que la gente terminaba envuelta dependiendo de ellos y no de la verdad. Y por eso Sócrates fue un problema para ellos. De hecho, lo llevaron a la muerte. Porque Sócrates decía, son unos embaucadores, que no hacen a la gente dependiente de la verdad, sino de ellos mismos. Y el criterio para tener tranquila la conciencia de alguien eran ellos, no la verdad. Así pasa hoy en la Iglesia Católica. El criterio para alguien tener tranquila la conciencia son los hombres o las instituciones o las leyes y no el Señor. Y ahí nos damos cuenta cómo es nuestra relación con el Señor. Si estamos viviendo bajo el espíritu del Señor o bajo un espíritu superficial y mundano. Cuando uno tiene presiones externas y lo acusan, lo señalan, lo critican, lo condenan, y uno viene donde el Señor y le dice, Señor, mira, tengo esta presión, todos me dicen que yo soy el más malo de todos, pero vengo donde ti que eres el Señor del sábado, tú eres el Señor de la ley, tú sí sabes, Señor, ¿tú qué piensas? Y uno puede escuchar en el corazón al Señor que le dice, yo no pienso así de ti. Y eso le da paz. Ah, ya, pues que todo el mundo piense lo que quiera. Sí. Por eso San Pablo era tan libre. Le decía a los corintios, tan libre para hablar que cuando tenía que hablar y decir las cosas, francamente las decía, y no le importaba. A los corintios que le hicieron la vida imposible, después de que Él les dio la vida misma, porque les dijo, Corintios, ustedes tienen muchos padres, pero hay un solo Padre que los engendró para Cristo y fui yo. Yo no los engendré para mí, los engendré para Cristo. Y se los dice a los Gálatas también. Porque yo no les puse otro cimiento diferente al de Cristo. Yo no me fui a hablarles ni de Apolo, no me fui a hablarles de nadie, no me fui a hablarles de ese teólogo, me fui a hablarles de Cristo y a decirles que la vida de ustedes dependía solamente del Señor. Y después llegaron otros superapóstoles intelectuales y ellos se dejaron fascinar de ellos y también les hablaban de Cristo, pero con otra finalidad. Y le hicieron la vida imposible al apóstol Pablo. Tanto que les escribe 2 cartas y en una de ellas San Pablo llega a manifestar lo que nunca había manifestado en medio de sus pruebas. Que todas estas persecuciones, estas calumnias de parte de ellas, todo esto se lo estaban haciendo padecer los corintios. Les escribe 2 cartas y se convirtieron en un aguijón del diablo para él. Lo mortificaban porque decían que Pablo era un pordiosero, que ese no sabía de nada, que los que sí sabían eran los intelectuales, los que hablaban, los que tienen apariencia de bondad y amabilidad. Y llega un momento y les dice, a mí no me importa que ustedes me acusen, ni me voy a dejar acusar y juzgar por ningún tribunal humano, ni siquiera por mi misma conciencia, que puede tener errores, y de la cual no me veo libre muchas veces, que mi juez sea el Señor. Cuando alguien llega a esta libertad de que depende solamente del Señor, y el criterio de su vida se convierte el Señor en la Eucaristía. Y en su palabra, ya esa persona llegó a la libertad. Por eso Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan. Quien guarda mi palabra, conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Y no hay nada más hermoso en la vida que llegar a esa libertad interior, de una independencia total de este mundo, de los afectos, de las aceptaciones, de los honores, de las alabanzas de este mundo, para depender solamente del Señor. Y por eso termina diciendo el Señor en el Evangelio, si ustedes comprendieran el sentido de la palabra, o de las palabras, es la misma palabra, el verdadero sentido
de la palabra de Dios que la está citando él acá, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Hoy en la iglesia hay muchos, dentro de esta enfermedad hemos caído los sacerdotes también, y eso se ha contagiado a los demás miembros del cuerpo místico de Cristo, que creemos que haciendo muchas cosas externas nos justificamos. A veces uno cree como sacerdote, uno puede caer en la tentación de que porque simplemente se siente a confesar mucho, con eso ya obtuvo el cielo y los estados de gloria más altos. Hay que mirar, que eso solo lo conoce el Señor, con qué intención se sienta un padre a confesar. Porque puede que vaya con la intención de que lo vean y demostrarse como el que más confiesa. Hay que ver con qué, por eso la iglesia misma nos enseña y dice que para que los actos sean buenos y verdaderos tienen que cumplir 3 requisitos: que la intención sea buena, que el objeto sea bueno y que las circunstancias sean buenas. Porque si yo voy a misa para que me vean y para que todo el mundo vea que yo soy lo más santo de esta tierra, ya perdí, ya se dañó el acto. Ya no me sirve para llegar al cielo. Si yo me pongo una medalla para que todo el mundo me vea, bien grande, que la vean, ¿sí? O me pongo un rosario grandotote con un Cristo bien grande, o me visto así externamente para que me vean. Qué bueno que leyeran estos, un libro del Papa Francisco que se llama La fuerza de la vocación, donde él trae algo que él vio cuando fue a un almacén de vestiduras religiosas. Un sacerdote que se medía una sotana y se pasaba por el espejo y se miraba y a él le tocó ver eso. Y dice el Papa: estoy seguro que ese sacerdote solamente le importaba su apariencia externa y no su apariencia interna. Miren lo que hizo el concilio. Cuando la reforma del concilio, muchos de esos que andaban con la sotana se preocupaban porque estuviera bien larga hasta los pies, los hábitos bien largos de mangas y todo, terminaron colgando los hábitos y las sotanas porque el concilio los sacudió. De hecho, algunos no aceptaron la reforma. El pobre Papa Pablo VI le tocó un martirio muy duro porque era procese, dimisiones y despensas sacerdotales y profesos devotos solemnes y profesas devotos solemnes, porque ya les pareció como la vida ya no tenía sentido. Se perdió el espíritu del Evangelio y el concilio vino y hizo una sacudida. Por eso hay unos que no lo aceptan. Hay unos que no lo aceptan porque dicen que traicionó la palabra de Dios. Y otros que lo manipulan para hacer lo que les da la gana. Pero no lo aceptan tampoco. En fin, Cristo es el Señor. Cristo es el criterio real para vivir la vida y para vivir nuestra fe. Y por eso el concilio puso... Miren que no les gustó esto, el concilio puso la Eucaristía como el centro de la vida cristiana y por eso muchos soltaron sotanas. No, si el centro era yo, ¿cómo me vestía con mi sotana bien bonita? ¿Cómo así que la Eucaristía? Y si el concilio dijo es la Eucaristía, no es otra cosa. Y dijo el concilio, la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Entonces dijo el concilio, todas las actividades, apostolados que se hagan y no lleven a la gente a depender de la Eucaristía, no tienen el Espíritu de Cristo. Y a los que hacían tantos apostolados tampoco les gustó, se les cayó el carril y se les bajaron los ánimos. Por eso hay gente hoy dentro de la iglesia que les dicen que lo importante es la Eucaristía y que toda la actividad y la obra que se realice y las acciones que se realicen es para llevar a la gente a la Eucaristía y que la verdadera conversión es la que lleva, porque eso es del concilio. Dice que la Eucaristía es fuente y es culmen de la vida cristiana. Si a mí
devociones, las espiritualidades que hago, mi adoración eucarística, mis rosarios, no me llevan a amar más la Eucaristía, estoy perdido. Estoy por donde no es. Vaya, dígale usted a una persona que tiene centrada su vida y su criterio en que haciendo una novena de 5 meses o 9 meses o un año se va a salvar. Y que la práctica espiritual de esa novena la tiene que llevar a tener la Eucaristía como el centro. Vaya, dígale para que vea eso, cómo se pone. Le dicen a usted que usted es un relativista, que a usted ya se lo consumió el progresismo, que ya perdió la fe, que ya no tiene, ¿sí? Y que está traicionando al Señor. Bueno, menos mal no lo digo yo, eso lo dice el Concilio Vaticano II. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso siempre nos enseña el Concilio que nuestra vivencia de la Eucaristía tiene que ser una prolongación en el día. Incluso los cristianos lo comprendían tanto que antes no estaba la Eucaristía todos los días. Era cada 8 días. ¿Y saben qué hacían los cristianos? Tenían tanta conciencia que ellos sabían que debían vivir su vida normal en una continua adoración a Dios. Y después de adorar a Dios, adorar al prójimo. Esos que ponen en el centro al prójimo, olvidando a Dios, esos ya perdieron el espíritu del concilio, el espíritu del Señor. Y hay gente que vive para eso. Y hay gente que utiliza la iglesia para eso, y utiliza la espiritualidad para eso, y utiliza a los santos para eso, para ponerse en el centro. Venga, que yo soy el motivo de adoración, de culto, es a mí, todo para mí. Y no es así, es todo para el Señor. Nosotros los hijos y las hijas del fiel tenemos en nuestras constituciones algo muy maravilloso, a mí me encanta, ¿sí? ¿Por qué son tan claras? De hecho, nuestra consagración tiene como fin único la gloria de Dios, el bien de la iglesia y la salvación de los hermanos. No más, pare de contar, ¿sí? Es el sentido de nuestra consagración religiosa, no más. Primero Dios, no primero el prójimo, de hecho, lo tenemos en ese orden. Segundo, la iglesia, para nosotros los hijos y las hijas del fiel, así, en ese orden. De hecho, nuestro carisma es vivir con sentido de iglesia nuestro sí. Y tercero, el prójimo. Déjeme amar primero al Señor con todo el corazón. Déjeme amar primero a la iglesia, que después yo lo amaré ordenadamente a usted, sí. Pero si usted no me deja amar primero al Señor y primero a la iglesia, ¿cómo lo voy a amar ordenadamente a usted? ¿Cómo la voy a amar ordenadamente a usted? No la voy a amar ordenadamente. ¿La voy a explotar o lo voy a explotar? Porque la iglesia, nuestra mamá, pues sabe más que todos nosotros juntos, sabe más por vieja, sí, que por otro conocimiento que tenga. Es que ya tiene mucha edad, tiene mucha experiencia, más que todos nosotros juntos. Entonces uno de los viejitos tiene que escucharlo, ¿sí? Porque ellos tienen vida, tienen experiencia, tienen canas, ¿sí? Entonces, eso es una maravilla. Yo me acuerdo nuestra fundadora, a veces cuando yo tomaba decisiones así, yo siempre trataba de preguntarle a ella, ¿sí? Y una vez me dijo, mijito, ¿es verdad que tomaste esta decisión? Y yo estaba contento, le dije, sí, madre, imagínese. Y entonces me cogió las risas y me señaló su cabecita. Me dijo, mira mis canas, mijito. Y claro, después me di cuenta, no me dijo más nada, después me di cuenta que hubiera sido más sabio haberle preguntado a ella antes. Tenía experiencia, que yo no la tenía, ¿sí? La soberbia hoy es tan tremenda. Vea, hay jóvenes que ellos se creen, no ni siquiera ya la última Coca-Cola del desierto, no, ya están endiosados. Ellos son los que saben cómo debe vivir alguien, y pobrecitos todavía no se han encontrado con lo que es la verdadera vida. Los filósofos, sobre todo Sócrates, que era muy celoso, decía que el verdadero filósofo era quien sabía vivir la vida, y para él sabía vivir la vida quien más tiempo hubiera estado en la vida viviéndola. Él a los jóvenes no les comía de criterio, él les decía que en ellos estaba la verdad, pero llevaba a descubrir quién verdaderamente sabía vivir la vida.
¿Y quién ha sabido mejor vivir la vida humana que Cristo? Nadie. Cristo ha sido el más importante en estos 2000 años de historia. Para creyentes, no creyentes, verlo actuar a él y verlo hablar ha sido una admiración para muchos. Entonces, no nos olvidemos que Cristo es el Señor del sábado, de la ley, del templo. Él es el más importante y a Él lo encontramos en la Eucaristía, tal cual, cuerpo, sangre, alma, divinidad real. En su presencia más fuerte, Cristo está en la Eucaristía. Y por eso el Concilio Vaticano II nos dijo proféticamente, guiado por el Espíritu Santo, que la Eucaristía debe ser el centro de nuestra vida. Y es la mejor escuela. Si alguien quiere volverse un especialista en Sagrada Escritura, péguese de la Eucaristía, que ahí tiene el maestro que le va a enseñar a interpretar correctamente todo. Es el maestro nuestro. Y en verdad la liturgia eucarística es una auténtica, la universidad divina, la escuela divina, la mejor universidad que puede existir de todas, la que da los mejores títulos. Es la liturgia, toda la liturgia en general, pero la liturgia eucarística por excelencia.